días, mi nombre es Luis León García del Grupo EKIN 504. Junto a mis compañeros Aldo y Israel Vargas hablaremos sobre la tendencia de la población ante las consecuencias de exigencias capitalistas. Para empezar, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es un método social y económico, el cual consiste en que los medios de producción deben ser privados y con fines lucrativos. Esto quiere decir que la empresa es dueña de su producción. Los principios sociales del capitalismo son que las empresas son competitivas. El valor al trueque se da mediante la oferta y demanda, siempre y cuando el gobierno no tenga mucha intervención en estas. Las compañías las empresas tienen libertad. Esto quiere decir que puedes tener un plan de negocios y al mismo tiempo salir de ese plan. Las empresas tienen la libertad de poder contar con muchas marcas o muchos productos, los cuales estos pueden ser consumidos por la población. La población tiene la oportunidad de igual manera de escoger entre un gran número de productos cuál es mejor y cuál le conviene a ellos para poder adquirirlos y así se hace la oferta y demanda, que a su vez equilibra los precios. Leyendo la información atrás, nos complementa que el capitalismo es un sistema económico-social, como mencionado, basado en los medios de producción. Debe ser propiedad privada y el mercado sirve como el mecanismo para asignar los recursos escasos de una manera eficiente capital. Y el capital sirve como fuente de generar riqueza. En efectos conceptuales, es la posición económico-social contraria al socialismo. Un sistema de capitalismo se basa principalmente en la titularidad de los recursos productivos. Son de carácter privado, es decir, deben pertenecer a las personas y no a una organización del Estado, como había mencionado, del gobierno. Dado que el objetivo de la economía es estudiar la mejor forma de ofrecer necesidades humanas con los recursos limitados que disponemos. El capitalismo considera que el mercado es el mejor mecanismo para llevarlo a cabo. Por ello cree que es necesario promover la propiedad privada y la competencia. Los factores fundamentales del capitalismo son el trabajo y la producción. También tenemos que mencionar cuáles son las cuatro fases o razones que hicieron el surgimiento del capitalismo. La primera sería la crisis del feudalismo, que ocurrió al final de los siglos de la Edad Media, en este caso el siglo VIII, cuando los señores feudales empezaron a abusar sobre sus siervos, los cuales eso hicieron que huyeran, haciendo que hubiera una escasez de alimentos, y junto a las múltiples enfermedades como la peste negra que estaban surgiendo, hicieron que la vida feudal terminara. Seguido a esto fue el surgimiento de la burguesía, la cual se formó después de que los siervos huyeran de los feudales, creaban burgos, pequeñas comunidades, y por eso los siervos se convirtieron en burgueses. Estos burgos almacenaban o daban asilo a una nueva forma de producir, el cual se podría decir que es el comercio, además de los artesanos, bancos y gremios, que crecieron hasta formar la economía europea. Después de eso fue el Renacimiento, el cual se dio en el siglo XV, que gracias a los artesanos y a los comerciantes de los burgos, las ciudades crecieron, además de que hubo grandes avances tecnológicos, como son la creación de rutas comerciales en todo el mundo, descubierto hasta entonces, además de la nueva forma de pensar acerca sobre la riqueza, que ahora es asociada por la acumulación de metales preciosos. Finalmente, el acontecimiento más común o remarcado para la creación del capitalismo, o el surgimiento, fue la Revolución Industrial, el cual se inició en el siglo XVIII en Inglaterra. Esta permitió pasar de una economía agrícola a una industrial. Los campesinos se convirtieron en obreros, que por jornada laboral de los capitalistas, a cambio de un trabajo que hacían en las fábricas de los capitalistas, estos recibían un salario, y este salario lo usaban para comprar bienes y así sucesivamente. Gracias. El capital es el proceso por el cual el capitalista, como clase, logra acrecentar su dinero. Él consiste en destinar una parte de su plusvalía a la compra de medios de producción y fuerza de trabajo para lograr, de esta forma, acrecentar su plusvalía. Como la dinámica del modo de producción capitalista se caracteriza esencialmente por la producción de plusvalía, y como ésta busca necesariamente su constante ampliación,
Las leyes que determinan la acumulación del capital conforman las tendencias fundamentales de desarrollo del modo de producción capitalista. Para que se dé la producción dentro de un determinado modo, es necesario que éste sea capaz de reproducirse en cada nuevo ciclo productivo y mantenerse así su continuidad. De esta manera, las relaciones de producción asalariadas que constituyen la esencia del modo de producción capitalista son al mismo tiempo la condición de su existencia. Como lo dice Marx, el proceso de producción capitalista, considerando en su continuidad o como reproducción, no produce solamente mercancía y plusvalía, produce y eterniza la relación social entre capitalista y asalariado. El estudio de la acumulación capitalista supone así la determinación de las condiciones que la permiten y su reproducción. Estas condiciones son al mismo tiempo históricas y lógicas, pues ellas son al mismo tiempo necesarias para que exista tal modo de producción y el producto de su desarrollo histórico. Al establecer claramente cuáles son estas condiciones, será posible seguir su movimiento lógico y establecer cuáles son las leyes generales de la acumulación capitalista, desde las cuales se pueden desprender las tendencias fundamentales del desarrollo capitalista y su expresión contemporánea. El desarrollo de la gran industria está basado en la concentración de los trabajadores en un mismo local de trabajo, bajo el control del capitalista. La concentración que se realiza ya en la etapa de la manufactura permite al capitalista intensificar el trabajo del artesano, disminuir los costos de instalación, simplificar el abastecimiento de materias primas y la expedición del producto para atender el mercado mundial en expansión como fruto de los descubrimientos marítimos. Pero la manufactura no hace más que reunir a los artesanos sin cambiar la naturaleza individual de su trabajo. En el máximo, la manufactura logra dar un importante paso en el sentido de establecer una cierta división del trabajo, en la cual los trabajadores son llevados a especializarse en ciertas operaciones. Con la división del trabajo empiezan a gestarse las verdaderas condiciones de la industria moderna, de transformar a los distintos artesanos en el interior de una manufactura en partes de un proceso productivo más amplio que le supera. La cooperación no es, sin embargo, una descubierta de la manufactura. Ya en la antigüedad y en el modo de producción oriental, el uso del trabajo masivo, en forma cooperativa, en el máximo, la manufactura logra dar un importante paso en el sentido de establecer una cierta división del trabajo, en la cual los trabajadores son llevados a especializarse en ciertas operaciones. Con la división del trabajo empiezan a gestarse las verdaderas condiciones de la industria moderna, de transformar a los distintos artesanos en el interior de una manufactura en partes de un proceso productivo más amplio que le supera. La cooperación no es, sin embargo, una descubierta de la manufactura. Ya en la antigüedad y en el modo de producción oriental, el uso del trabajo masivo, en forma cooperativa, había permitido erigir maravillosas construcciones y sistemas de producción agrícola. La importancia de la manufactura era la expansión de tales procedimientos hacia el campo productivo y mercantil. Los productos de consumo corriente que estuvieron hasta entonces sometidos a los principios de la organización corporativa con sus rígidos sistemas jerárquicos pasan a ser productivos con objetivos mercantiles, volcados básicamente hacia la disminución de su costo, con el fin de obtener mayores ganancias. Tales objetivos van a llevar a los capitalistas a extremar la división del trabajo en el interior de las manufacturas hasta el punto de convertir las distintas operaciones de trabajo en unidades analíticamente separables. Así como decía mi compañero, en cuanto a las condiciones de acumulación de la plusvalía en la compra de producción y fuerza laboral del sistema capitalista, veamos las tendencias. No es de sorprenderse que las crisis dentro de este sistema social sigan presentándose, tanto que adoptaron tres perspectivas o tendencias como la crisis de regulación, que refiere al modo en que funciona, el cual consiste en una serie de contradicciones que tienen un obstáculo, pero sin embargo se gestionan de una forma un tanto diferente. El método utilizado podría describirse como espectrográfico, en el cual consiste en utilizar los indicadores que recibimos bajo uno sintético o artificial. Desequilibrio en la economía mundial. La productividad del trabajo es considerado como un elemento crucial del dinamismo del capitalismo, pues es lo que permite su óptima compatibilidad en el crecimiento de los salarios y el mantenimiento en la tasa de ganancias.
Entre las observaciones que yo mismo estuve observando, pude deducir que el sistema capitalista había encontrado y ha encontrado todavía maneras diferentes para poder mantenerse y poder mantener aquellos beneficios que la misma ofrece. Y no solamente en esa crisis, sino en todas las que ha recibido. Aunque claro, depende de qué países esté en el asunto. Pues otra observación interesante se produjo bajo una manifestación llamada el efecto boomerang, en el cual dentro de la globalización el aumento de productividad se hundió bajo el mandato de países viejos capitalistas, como en el caso de Estados Unidos y Europa. Mientras tanto que en los otros países les iba de maravilla, a comparación de estos dos gigantes, en donde por culpa del cambio de la fuente de dinamismo del capital pasaron a ser llamados países emergentes, en donde determinarán las condiciones de crisis futuras y aparte obligará a nuevas teorías de economía mundial. Y la tercera y última sería la contradicción entre modelo energético y desafío climático. Esto tiene que ver un poco con la segunda, pues la productividad del trabajo, también considerada como el pilar principal de la dinámica capitalista, en donde históricamente ha estado a la par del aumento del consumo de energía y aparte es causante de la producción de gases de efecto invernadero. Pues al comparar los emisores de CO2 y la productividad de trabajo, llama la atención a la estrecha correlación en un periodo a largo plazo. Gracias.